Sea bendiciendo a nuestro hermano Juanito y a cada uno de ustedes que no pude saludar. Dios les bendiga grandemente. Dios sea bendiciendo nuestras vidas. Gracias le damos al Señor por habernos guardado, cuidado, por haber llegado tarde, pero sin ninguna novedad, y también con la bendición que pudimos estar el día miércoles con Giovanni en Temuco, donde él recibía su título de ingeniero industrial. Sí, que Dios sea bendiciendo la vida de él y la vida de cada uno de nosotros. Quiero invitarlos a abrir sus Biblias en Proverbios capítulo 3, versos 9 y 10. Mientras usted le busque, le recuerdo que el próximo domingo tenemos nuestros bautismos. A las 10 de la mañana estará el bus aquí esperando para los que no tengan transporte o no tengan vehículo. Son todos cordialmente invitados. Todavía faltan algunos que se anoten con el hermano Juanito, pero son todos cordialmente invitados a participar de los bautismos. El culto se hará allá, los bautismos, y también de una actividad de relajo, llamémosle así, de poder de estar en coinonía con los hermanos allá en Espasado, casi 5 kilómetros de donde vive el hermano Esteban, para que más o menos usted se ubique. Pasado el puente, el acceso a Rulo, está la casa de la hermana Paula, y ahí estaremos compartiendo el culto, estaríamos compartiendo lo que vamos a realizar y los bautismos. Así que son todos cordialmente invitados. Anótese, por favor, para que podamos esperar ver quienes van a trasladar a algunos hermanos, y también el bus para poderlo asegurar temprano a las 10 de la mañana. Ya, está ahí. ¿Usted conoce a Alexi? ¿Quién es Alexi? Y la relación que él tiene con los choferes, y que en eso no hay problema. ¿Lo encontró ya? Proverbios capítulo 3, versos 9 y 10. Le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Amén. Tome su asiento. En esta cita vemos y nos muestra un mandato y una promesa. El mandato es honrar a Dios con tus bienes. Honrar es la palabra hebrea kava, que significa literalmente peso, gloria o valor. Quiere decir, es el respeto, la admiración, la reverencia y el reconocimiento de la divinidad o a quien estamos entregando nuestras primicias. Honrar a Dios con tus bienes significa otorgarle el peso y el valor supremo a Él sobre nuestras posesiones materiales. Esto incluye nuestras riquezas, nuestro dinero, nuestras posesiones, nuestro tiempo, nuestros talentos y también los dones que Él nos entrega para la edificación de la iglesia. Amén. La enseñanza es que todo lo que tenemos en realidad le pertenece a Dios. Por lo tanto, honrarlo es reconocer su señorío sobre todo lo que poseemos, actuando como un buen administrador en lugar de un dueño. No es que nosotros seamos el dueño de lo que yo tengo, sino que reconozco, sé que eso es del Señor. Y como sé que eso es del Señor, yo solamente, usted en su hogar, en su casa, con todo lo que Dios le ha podido dar, usted es solo un administrador. Amén. No somos los dueños. La promesa aparece en el versículo 10 y describe la consecuencia o recompensa de vivir bajo este principio de honrar a Dios. Y serán llenos tus graneros con abundancia. Los graneros eran donde se almacenaba el grano, y los lagares es donde se hacía el vino, y estos rebosaban o tenían que estar llenos de mosto para que realmente se pudiera producir este vino. Esto era símbolo de la prosperidad, la riqueza y el sustento para el año. Si hay algo que los israelitas tenían claro, que esto era cuando una persona tenía un granero con abundancia o repleto, era que Dios lo había favorecido. Amén. Lo mismo pasaba con lo que era el lagar.
Si estaba de mosto relleno, es porque Dios estaba con él. La promesa afirma, asegura que estarán llenos y rebosantes. Esto significa que no es simplemente lo necesario, como a veces podríamos pensar, no, si con esto me conformo, no. Dice que iba a estar lleno y rebosante, sino habla de una sobreabundancia, no solo lo que necesitaban, sino que algo mucho más allá. Esto quiere decir que Dios proveerá más de lo necesario, asegurando el sustento y el bienestar de aquellas personas. Las primicias es una ofrenda de la primera cosecha. Y quiero que me tome atención para poder entender de mejor forma qué es lo que es las primicias y qué es lo que nosotros hacemos el día de hoy. Amén. La historia que les quiero contar comienza hace muchos, pero muchos años atrás, y podríamos decir miles y miles de años. No es un gran campo, sino un humilde campo bajo el sol abrasador. Imagine a Elías. Lo vamos a identificar a este campesino como a Elías. Un campesino del antiguo Israel. No era rico, pero su vida dependía por completo de la tierra. ¿Cómo era en la antigüedad? Se recuerda que no existían los trabajos que hoy tenemos, donde somos remunerados, sino que en la antigüedad la gente, para poder subsistir, tenía que trabajar la tierra, tenía que trabajar el campo. Y este hombre, Elías, trabajaba su campo, con el sudor de su frente, era su sustento, su promesa para el futuro, porque si no trabajaba, obviamente el futuro sabía lo que le iba a ocurrir, como a cualquiera de nosotros que cuando no trabajamos, sabemos lo que nos va a pasar. Amén. Ninguno que no trabaje puede pensar que Dios lo va a sustentar. No, tenemos que trabajar, tenemos que esforzarnos, tenemos que crear ideas, debemos buscar al Señor para poder ser sustentados. Amén. Una mañana Elías no podía contener su emoción y se parecía a mí. Yo y la pastora, cuando decimos vamos a cosechar las habas que sembramos, nos ponemos contentos, alegres, y vamos ahí y sacamos, uy, y ella, nanay, y después veo, oh, nanay, y así todas las habas nanay que sacamos, pero nos ponemos contentos. Era la época de la cosecha, Elías estaba feliz, el momento culminante de meses de espera y oración, porque Elías oraba al Señor para que su campo produjera lo que tenía que producir. Porque ninguno puede trabajar o pensar en trabajar y no orar al Señor para que Dios bendiga el trabajo, el fruto de lo que uno va a realizar o hacer, aunque uno esté asalariado, esté trabajando en una empresa. Uno debe orar por la empresa en que está, porque después llega fin de mes y uno puede comprar aquellas cosas, las proyecciones, los sueños, las metas, los anhelos que uno tiene, uno lo puede hacer, pero debe pasar un momento, un tiempo de un mes para orar. En la cosecha se demora un poco más, son meses en que cuando uno siembra la semillita y empieza a ver, como yo les dije la otra vez, yo salía a ver los primeros días y no veía nada y ya uno se desilusionaba, todo eso, pero después cuando empezamos a ver los brotecitos uno se pone contento, alegre. Y después cuando empieza a ver que esas matas van creciendo y después vamos viendo que tienen capi, uno se pone más contento, uno se pone más alegre. Cuando me imagino la hermana Sandra ahí sembrar las papas y empiezan ahí, están ahí apolcando la tierra para que las crezcan más vigorosas, que la papa no se hiele. Y ahí, y cuando ya ven que la papa ya está crecida, digamos, la hoja con la cual uno ya dice, y ahora hay que sacar, ya está madura, uno se pone contento. Y este hombre estaba feliz. Porque tiempo de espera y oración, el primer grano de la cebada, el más lleno, el primero en madurar, era un milagro a la vista. Su hijo, un niño llamado Joel, lo miró con curiosidad. Padre, preguntó, ¿por qué ese puñado de grano, el más hermoso, lo has apartado primero? ¿No es el resto de la cosecha lo que necesitamos para vivir? Elías sonrió, como aquel hombre campesino que sabe lo que debe hacer. Tomó el manojo de grano, las primicias, y se lo mostró a su hijo. Le dijo, le enseñó. Hijo mío, le dijo, esta pequeña porción es la prueba de una fe gigante.
No nos olvidemos que cuando uno siembra tiene fe de lo que va a producir. Al tomar lo primero y lo mejor de lo que la tierra nos ha dado y llevárselo a Dios, estamos haciendo 3 declaraciones fundamentales en nuestra familia y en nuestra vida. Usted no da sus primicias solo por darla, porque el pastor se le ocurrió que en diciembre todos los años tenemos que dar nuestras primicias. Son declaraciones que usted hace hacia su hogar, hacia su vida, hacia su familia. Son actos de fe que nosotros realizamos y hacemos. Con esto honramos al Señor, pero también le estamos diciendo al Señor que todo viene de ti, Señor. Esta primicia no es un regalo que me sobra. Es una devolución de lo que siempre fue suyo. Es la confesión de que la lluvia, el sol y la fertilidad de la tierra no dependen de mi fuerza, sino de su bondad. Si doy lo primero, estoy demostrando que Él es mi dueño. Cuando usted y yo damos nuestras primicias, ofrendamos al Señor, no damos de lo que sobra. Es lo que este padre le estaba diciendo a este hijo. Damos de lo mejor, del trabajo, del esfuerzo, de todo lo que vivimos durante todo este tiempo en que la cosecha empezó la siembra para poder cosechar. Estamos dando lo primero, lo mejor, porque no es nuestro, todo es de Dios. No tengo control sobre la lluvia, no hay control sobre el sol. Tú no controlas ni el aire que respiras. Pero día a día Dios nos da la oportunidad. Ni aún tú y yo podemos controlar los clientes. Puedes ser el mejor en lo que tú puedas hacer o realizar. Pero ni aún los clientes uno los controla. Solo Dios. Porque Él es el dueño de todas las cosas. Así que cuando damos nuestras primicias, este padre le decía, le estamos diciendo que todo viene de ti, Señor. Amén. Eso es lo primero. Lo segundo, estamos desafiando a la ansiedad. Al darle a Dios la primera parte, antes de saber si el resto de la cosecha será suficiente, estamos diciendo, confío en ti, Señor, para el resto de años. Mire qué importante lo que este hombre le estaba enseñando a su hijo. No porque la ansiedad que a veces tenemos es que primero yo y después yo y después yo, no. Primero el Señor. Primero el Señor. Es una póliza de seguro, le dice, de fe. Una declaración de que si Él fue fiel para darme la primicia, será fiel para darme el cumplimiento de la cosecha. Es la victoria de la fe sobre la duda que muchas veces se cierne sobre nosotros. Es que si doy, no me va a alcanzar. ¿Cuántas veces usted ha pensado de esa forma? ¿Cuántas veces nos hemos visto involucrados en decir, no, yo no doy esto porque si lo doy, no voy a llegar a fin de mes? Y muchos de nosotros no damos y no llegamos a fin de mes, po, aunque no hayamos dado. Pero cuando tú das lo mejor para el Señor, ¿qué te preocupa el fin de mes? El fin de mes llegará y te volverán a pagar. Y no te faltará. Porque estoy declarando que yo confío en el Señor. Y cuando este hombre lo hacía, no era solo nosotros ponemos a fin de mes, porque normalmente todos los meses recibimos dinero de nuestros sueldos, de nuestros trabajos. Pero en ese tiempo era hasta el próximo año. Entonces lo que él hacía era el sustento por todo el año que le restaba. Amén. Y 3, estamos santificando todo el granero. Esta primera gavilla es un representante de la cosecha entera. Cuando yo consagro esta pequeña parte a Dios, estoy simbolizando como un sello de que estoy santificando, esto es santo, sobre el resto del campo.
La primicia garantiza la bendición sobre todo el proceso. Joel, su hijo, entendió que la primicia no era un acto financiero, era un acto de fe. Todo lo demás yo lo consagro al Señor. A lo largo de los siglos, el pueblo de Israel continuó practicando la ofrenda de las primicias, manteniendo vivo este principio de dar, recordando que su primogénito era del Señor, como dice Éxodo 13:2, que la primera fruta de campo era de Él, Levítico 23:10. Y el Nuevo Testamento nos dice que las primicias del Espíritu son o serán para quienes crean en Cristo Jesús. Esto es maravilloso, esto me encanta. Y echaban de menos que les dijera que esto me encanta. Pero esto me maravilla. Porque la historia de las primicias no culmina con un labrador de un campo, ni con el pueblo de Israel que lo continuó haciendo y llevando sus primicias, ni con usted o yo trayendo las primicias, sino que culmina con un evento cósmico en una colina llamada el Gólgota. Dios que había pedido las primicias a su pueblo, el Dios creador que estaba pidiendo que su pueblo llevara sus primicias, decidió dar su propia primicia, la más alta y preciosa de todas, porque Él dio a Cristo lo mejor para la humanidad, lo mejor para usted y para mí. Dios lo dio, que son un poco de un puñado de cosas que nosotros podamos traerle al Señor cuando Él lo dio todo. Y eso es lo maravilloso que tienen las primicias. Tipifican, muestran lo que Dios iba a hacer por amor a la humanidad. El concepto de la primicia encuentra su máximo y glorioso cumplimiento en Jesucristo. Cuando Cristo murió en la cruz y resucitó al tercer día, Él no resucitó solo para sí mismo, para decir yo soy Dios o yo soy. No, Él se convirtió, como dice la Escritura, en primicia de los que durmieron. Primera de Corintios 15:20. Esto significa que Jesús es como la primera gavilla de grano, el primer hombre en vencer la muerte y el sepulcro con un cuerpo glorificado. Su resurrección no fue un evento aislado, fue la garantía y la promesa de que todos los que están en Él también serán levantados. Usted y yo, aunque muramos, pues seremos levantados porque Cristo fue la primicia. Cristo se levantó de entre los muertos. Cristo es el Rey sublime. El apóstol Pablo dice, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también es nuestra fe. Pero Cristo resucitó. Su resurrección es el sello de Dios que nos asegura que la cosecha de la vida eterna ya ha comenzado. Hace más de 2000 años atrás, cuando Él se levantó de entre los muertos, comenzó aquella cosecha, porque todos los que creamos en Él, le recibamos en nuestro corazón, le aceptemos en nuestra vida, dejamos y declaramos de que Él es nuestro dueño, nuestro Señor, somos parte de aquella cosecha que Él un día va a venir a recoger y a buscar. Al ser la primicia, Jesús santifica a todo el pueblo de Dios. Su sacrificio perfecto valida y hace aceptable a Dios a todos los que creen en Él. Él es el primero entre muchos hermanos, Romanos 8:29, la cabeza de un nuevo linaje, una nueva humanidad. Nosotros, la iglesia, somos las primicias de sus criaturas, dice Santiago 1:18, porque fuimos redimidos y separados para Él a través de la obra de su primicia. La resurrección de Cristo es la prueba definitiva de que la vida eterna viene solamente de Dios. Al igual que Elías confesaba la cosecha, venía del Creador, nosotros confesamos que la salvación y la victoria sobre la muerte viene exclusivamente por el sacrificio y el poder de Jesucristo, la primicia que Dios nos dio. La ofrenda de la primicia de Elías era una semilla de fe, pero la primicia de Cristo es la plenitud de la esperanza. Jesús es la primicia resucitada. Esto significa que la muerte no es el final,
como muchas personas piensan. Al igual que la primera gavilla garantiza en el granero, la resurrección de Cristo garantiza nuestra propia resurrección y nuestra vida eterna con Él. Si le entregamos la primicia de nuestro tiempo, de nuestros talentos y de nuestros recursos a aquel que ya nos dio su primicia, su Hijo, estamos poniendo un sello de bendición sobre todo lo que podamos hacer y realizar. Debemos reconocer en nuestras vidas a Jesús como nuestra primicia. Entreguemos completamente nuestras vidas a aquel que fue el primero en resucitar para que nosotros pudiéramos tener vida en abundancia. Tal como Elías ofrecía la primera y la mejor espiga, ofrezcamos a Dios hoy la primera y mejor parte de nuestro corazón, en agradecimiento por su Hijo Jesucristo, quien es la ofrenda perfecta y la garantía de nuestra gloria eterna. No hay más que agregar, no hay más, no hay que verlo por otra parte o de otra forma. Muchos pueden utilizar que las primicias para enriquecer, no. La primicia se entregó. Cristo se entregó por cada uno de nosotros. Ese es el mayor acto de amor. Ese es el mayor acto de entrega. Lo más preciado, Dios se entregó a Cristo por usted y por mí. Cuando pasemos a entregar nuestras primicias, honremos al Señor. Agradezcamos al Señor. Que el venir a entregar nuestras primicias no sea un acto de conformismo, no sea un acto de venir y traer, de buscar, de cumplir, sino que al contrario, sea un acto de gratitud por lo que Dios ya entregó a cada uno de nosotros. Tú y yo estábamos perdidos. No había por ningún lugar, no había ni siquiera un espacio, un hoyito como a veces para mirar que uno dice. No, no había nada. Pero Dios se entregó como primicia para cada uno de nosotros. Amén. Póngase de pie, vamos a orar al Señor, vamos a darle gracias por su palabra, por comprender. Yo cuando estudiaba me maravillaba al ver esta forma de poder ver a Cristo aún cuando uno toma el Antiguo Testamento y a veces se ciega y dice, no, si aquí no está Cristo, pero ver a Cristo. Y como es la primicia en nuestra vida, esto nos debe hacer meditar, porque no es solo que vamos a entregar, sino que vamos a honrar. Reina, ¿nos puede llevar en oración?